O sea, es válido, ¿sí? Sí, pero, o sea, digamos, estaría bien según el ejercicio. Ah, ok. Listo. Creo que pues digamos, sí. Ah, ok. Digamos, yo lo tomé fue después del G0, de ahí, digamos, sí hice como control C y control V, pero le cambié pues los puntos, el número de la línea y pues la misma profundidad. Sí, no, no hay problema, no hay problema. Ah, ok. Lo que importaba ahí es que debían era insertar una G01 y debía ser G01 porque G01 es la que mecaniza mi material, es decir, es la que corta el material. Y si querían hacer dos líneas aparte, sí podían en este punto de acá en Y8, X8, Y7, podían levantar la herramienta, desplazarla donde van a empezar la otra línea, volverla a bajar y hacer otra línea. ¿Listo? Algunas personas trabajaron sobre otro plano, no hay problema, pero tengan en cuenta que generalmente mi pieza va a estar en el plano XY, ¿listo? XY, y si voy a hacer operaciones en Z, va a ser para, por ejemplo, aquí si alguno ha probado en NS Viewer, entonces acá él nos carga un ejemplo. Entonces, cuando se hacen procesamientos en Z, van a ser de este estilo. Entonces, miren que sí hay movimientos en Z superiores, pero si vamos por ejemplo a esta cara, miren que ahí tenemos movimiento en Z superior, pero lo que hacemos ahí es que la pieza, el material base, está sobre el plano XY y la mayoría de movimientos están en XY. ¿Listo? ¿Qué otros errores vi? No, eso es principalmente. Que no hayan usado G01 para mecanizar la, la línea y que hayan copiado y pegado el código literal. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. Siempre las líneas deben estar correctamente marcadas. ¿Listo? Correctamente marcadas y es inoficioso o no sirve de nada el hacer el G00 dentro de mi material. De hecho, ese G00 lo que haría es estrellar mi herramienta, porque voy a forzar a una velocidad superior mi herramienta. ¿Listo? Con respecto a los trabajos y a lo que enviaron, ¿alguna otra pregunta? Sí, profe, un compañero dice que usted ya subió las clases al Classroom, las notas, perdón. No, señor, las notas se subieron, fue las de resistencia. Ahorita al final de la clase les subo las de laboratorio. ¿Listo? Eh, y sí, el video queda grabado. Ya inicié la grabación. Ya verifiqué que todo estaba bien con eso y va a quedar grabado. ¿Listo? ¿Preguntas? Listo. Entonces, ya repasamos lo que sería lo que necesitamos para realizar mis desplazamientos. ¿Listo? Para realizar mis desplazamientos. Ahora, en este G02, que van a ser interpolaciones circulares, vamos a tener cuatro parámetros. ¿Listo? Vamos a tener cuatro parámetros principalmente. Vamos a tener el punto de inicio de mi arco, tanto en X como en Y, o si están trabajando en otro plano, entonces X, Y y Z, si están ya trabajando ya como tal en 3D, y el
punto de el centro, ¿listo? Del centro. Estos y delta, entonces, si volvemos acá a la definición, y está asociado a el centro en la coordenada X, en el eje X, donde está mi centro. Y J está relacionado a en el eje Y, donde está mi centro. Entonces, si tenemos ese segmento de arco que queremos hacer ahí, ¿cuál sería I y cuál sería J? ¿Listo? Ahí por el chat. ¿Cuál sería I? ¿El grande o el pequeño? Entonces, recuerden, I va relacionado a mi eje X y J al eje Y. Entonces, acá el eje X es el rojo. Entonces, y recuerden que está en términos de delta. No importa si están trabajando en coordenadas absolutas o coordenadas incrementales. Esa segunda parte del arco, este G, este I y este J, siempre van a estar en coordenadas incrementales. ¿Listo? Incrementales o relativas. Por eso lo coloqué en términos de delta. Entonces, lo que nos quedaría acá es esto. Entonces, la parte grande acá es un delta X, que sería mi coordenada Y, y esta vertical es mi delta Y, que sería mi coordenada J. Entonces, ¿cómo quedaría el comando ahí? ¿Cómo quedaría el comando G02 para hacer ese arco que ven ahí? ¿Cómo quedaría? Ahí por el chat. Entonces G02 y van las coordenadas del punto inicial. Ahí estoy iniciando en 2, 2. ¿Listo? Entonces, ahí lo primero sería G02, X2, Y2. ¿Por qué? Exacto, X2, Y2, porque estoy empezando en este punto acá, ahí donde tengo la línea roja. ¿Listo? Y las otras dos coordenadas I y J, ¿cuánto valdrían? El resto del comando G02, X2, Y2 y el resto del comando. El resto del comando, muchachos. No, Johan, estamos empezando en 2, 2. El punto de inicio es 2, 2. Javier dice X2, Y2 y 3J3. ¿Quién más? ¿Quién más? Javier está equivocado. ¿Listo? Y es mi delta X. ¿Cuánto mide ahí, muchachos? Cuenten. 1 hasta acá, 2 hasta acá, 3 hasta acá, 4 hasta acá, 5 hasta acá. 5. ¿Y por qué repiten I y J? Miren que J es mucho más pequeño. J es solo 2 unidades. J es solo 2 unidades. Pero ahí sería J-2, profe. Yo estaba haciendo el arco azul que está marcado. Correcto. No me di cuenta de llegar al punto rojo. Si es al punto rojo, sí es 5 y J-2. Profe, disculpe. Señor. O sea, lo que está realizando no es el arco, como dice Javier, no es el arco, sino la línea roja. No, estoy haciendo el arco, Acá el tema que estamos trabajando es el arco. Acá estamos haciendo este arco. Estamos haciendo una pregunta. Este arco donde el punto inicial es X2, Y2, señor. Es que sí le entiendo cuando dice que el primer punto va en X2, Y2, sí, pero lo Sí. que no entiendo es en el punto de referencia en el que tenía X
raya I y J y YJ en esa estrellita porque la tiene referencia desde ahí, profe. Porque esa estrella, por eso está la línea roja. Acá de pronto, para aclararles, colocaría que esa estrella roja, ese punto es el centro y esta línea roja es el radio. ¿Listo? Esa línea roja es el radio. Por eso está ahí. Por eso coloqué esta línea roja. Porque esa línea es el radio. Recuerden que acá en mi comando, estos X y Y son deltas a el centro y J es al centro del arco. Al centro del arco. Por eso estamos midiendo acá. Entonces, ¿cuánto hay desde este punto hasta el centro del arco? Entonces sí, efectivamente en el eje Y tenemos menos 2 unidades y en el eje X va 5 unidades. ¿Listo? Bueno, ahí hay una... Listo, profe. O sea, ese delta, yo pensaba que era, como usted decía que incrementales, yo pensaba que era la variación de un punto al otro y él automáticamente tomaba el radio. O sea, yo le puedo decir que sea una curva perfecta si yo le doy I3J3, o en ese caso, como usted lo escribió ahí, sería hasta ese centro para que haga ese segmento de arco. Listo, ya aclaramos acá con el simulador. Entonces, este es el código que tienen ahí. Una pequeña aclaración. Acá este punto es el de final. Este punto es el de finalización. ¿Listo? Final. Y el inicio es donde está. Entonces, acá tenemos el código. Acá tenemos el código. Entonces, miren que, muchachos, por favor, cierran el micrófono. ¿Listo? Entonces, si vemos esta, acá me quedo girado. Si vemos esta línea, si vemos acá, entonces tenemos la definición, tenemos el desplazamiento a x2y2, bajo en x2y2, entonces mi herramienta ya está ahí. Listo, mi herramienta ya está en este punto inicial. Ahora, quiero hacer este arco. Entonces, le digo el punto final. Entonces, final acá x5, y5. Ahí está mal la definición. Es el final x5, y5. Y le digo el centro. ¿Dónde está el centro de ese arco? Entonces, acá si volvemos a nuestra presentación. Entonces, el centro de ese arco está en X, que es mi primera coordenada, está a 5 unidades. Y en Y, con respecto al punto de inicio, está a menos 2 unidades. Por eso está aquí. Menos 2 en Y, 5 en J. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, ahí vamos a tener un círculo que va a llegar hasta ese punto. Hay que tener mucho cuidado porque si se define mal el radio, puede pasar esto, por ejemplo. Aquí, miren que tenemos un círculo, pero si yo coloco el círculo mal, por ejemplo, aquí digamos que aproximadamente esto sería, ¿qué coordenada sería este punto donde está la cruz con respecto al punto de inicio x2y2? x2y2, este punto donde está la cruz, ¿cuánto sería en I y cuánto sería en J? En I3 y en J-1. ¿Todos de acuerdo con que en I es 3 y en J menos 1? ¿Sí? ¿Todos claros? Sí. Listo. Entonces, en X, desde el punto de inicio, me muevo 3 unidades. Y desde
ahí me muevo menos una unidad en Y. Entonces, miren que eso sería aproximadamente este círculo. Ahora, pregunta, con un arco empezando acá en X2Y2 y teniendo ese centro de 3 menos 1, ¿alcanzo a llegar a X5Y5? ¿Alcanzo a No, llegar queda a corto. X5? No, No alcanzo a llegar. queda por debajo. Voy a quedar por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, I3, J menos 1 y efectivamente voy a quedar por debajo. Entonces, aquí deben tener mucho cuidado porque entonces esta línea no se va a cumplir. No voy a llegar a X5Y5. No voy a alcanzar ese punto final. Entonces deben tener mucho cuidado con dónde van a colocar el círculo de ese arco. ¿Listo? El centro. Deben ubicar muy bien el centro de su arco. ¿Listo? Si no, entonces Pues una pregunta. miren que, por ejemplo, vamos a ampliar este círculo un poco. Entonces, acá puede haber otro punto en el que me aproximo más, pero no lo voy a cumplir. Señor, pregunta. Pregunta. ¿Quién me ha preguntado? No, profe, ya. Ahí Listo. estoy teniendo atención, gracias. Listo. Voy entonces a aproximar esta solución de acá. Que ya no. Entonces, miren que con este diámetro de círculo que tengo ahí, lo muevo aproximadamente a mi punto de inicio y de fin. ¿Y cuánto sería este centro aproximadamente? ¿Cuánto sería este centro aproximadamente desde mi punto de inicio? Recuerden que mi punto de inicio está acá. ¿Cuánto sería este centro? ¿Listo? ¿Me confirman de 1 a 5? ¿Me confirman de 1 a 5 audio, por favor? Profe, disculpe, no le entiende nada. Se escucha muy cortado. ¿Listo? Ahí. Ya verifico. Profe, se le está escuchando muy entrecortado. ¿Listo? Voy. ¿Listo? Dame un segundo. Vamos a... Listo, muchachos, ¿cómo me escuchan ahí? ¿Mejor? Oh. Listo, entonces, ¿cómo se pueden calcular ese arco? ¿Listo? Entonces, íbamos en que tenemos acá que va a haber un rango en el cual puedo operar. Entonces, ¿cuánto sería el centro? Acá, ¿cuál sería la coordenada desde mi punto inicial, que es x2y2, a este centro? ¿Cuánto sería I y cuánto sería J? ¿Cuánto sería I y cuánto sería J? A donde está la cruz en este momento. Sería Entonces, menos 3. 3. 3, entonces 3 positivo porque me estoy moviendo hacia la parte positiva de las X, 1, 2, 3, 3, y no me estoy moviendo en Y, entonces efectivamente sería 0. Y0. Entonces, acá en nuestro código probemos eso, 0 y 3, ¿listo? Entonces, llego a X5, Y5. Sí.
Entonces ahí se llega a X5, Y5. ¿Listo? Entonces va a haber un rango donde sí voy a poder llegar a ese punto final. Ese punto final que recuerden que es la primera parte de mi comando. La primera parte de mi comando es a dónde va a llegar y el centro desde donde estoy. Ahora, Profe, pero el arco no es el que queríamos, o si ese es el arco, o sea, no importa si el arco cambie de amplitud, por decirlo, y aquí sea, lo que importa es que llegue de X a Y. no, eso depende de la geometría que ustedes tengan que hacer. Entonces, hay que tener en cuenta lo que vimos ahora cuando movimos el centro aleatoriamente, que es, por ejemplo, que no siempre voy a alcanzar. ¿Listo? Entonces miren que ahí solo cambié esta coordenada, lo moví 2 hacia arriba y ya no llego al punto que tengo que llegar. Entonces, tengo que llegar al punto que necesito como primera medida y el arco. Entonces miren, si vamos acá, el arco va a ser, van a haber varios arcos válidos. Entonces, aquí ya hicimos qué pasa si se coloca mal, pero existe un rango válido. Entonces miren este arco, que es mucho más plano, pero llegó a mi punto que necesito, y este es el arco que hicimos al principio. Entonces tenemos dos, o tenemos todo un rango de arcos posibles. Ahora, herramientas para calcular el arco. Entonces, la primera, y digamos la más sencilla, es que ustedes utilicen una hoja milimetrada y efectivamente aproximen con compás cómo llegar a este punto. ¿Listo? Esa sería la forma más sencilla, usar hojas milimetradas, hojas cuadriculadas y aproximar ese arco a un punto que se parezca. Y ustedes calculan ese centro al que llegaron. Esa es la fórmula artesanal, por decirlo así, pero hay dos formas más. ¿Listo? Pregunta Eduardo, pregunta ahí por el chat. Listo, hay dos formas más. Entonces, ¿cómo podemos encontrar ese arco? Entonces, acá, por ejemplo, hay un método para encontrar el centro del arco usando lo que se llama la cuerda. ¿Listo? Esta cuerda es trazar una línea entre el punto inicial y el punto final. Entonces, acá, en mi ejemplo, trazo una línea de acá a acá. Trazo una línea por esa Eso es un cuerda. teorema de dibujo técnico. Exacto, esto es geometría. Entonces, esto es geometría, entonces podemos trazar un arco ahí y luego, centrado en estos puntos extremos, hacer un arco, un semicírculo o todo el círculo si quieren, con un radio mayor a esta mitad, a esta distancia. Entonces, aquí ustedes trazan puntos y encuentran esta línea. ¿Listo? Encuentran esa línea. Entonces, les voy a enviar este enlace. Una opción es calcularlo o hallarlo por geometría. Entonces, estos son cosas de dibujo Ahí técnico lo que para... vamos a hallar el centro, profe. Ahí lo que podríamos hallar es el centro, ¿sí? La Sí, línea del sí, radio. lo que necesitamos para ir a nuestro código es las coordenadas de este centro. ¿Listo? Entonces, pueden usar herramientas virtuales como GeoAlgebra o acá. Entonces, si ustedes tienen o ustedes realizan el modelado en Solid, hacen su curva en Solid. Entonces, recuerden que revisando Solid, acá ustedes tienen las herramientas de arco. Ustedes pueden hacer un arco de tres formas: un arco tangente a algo, un arco con 3 puntos o un arco indicándole el centro y los extremos. Entonces, este último arco que está acá, aquí yo le dije el centro y los extremos. Recuerden que ustedes pueden usar líneas constructivas, que son estas líneas de acá, estas líneas constructivas, para poder demarcar dónde está su inicio. Y aquí ustedes pueden usar la herramienta aquí en calcular, pueden decirle medir
Y por ejemplo, si yo coloco acá el puntero donde está el arco que quiero medir, me dice el centro. Y tomo el centro a, por ejemplo, si este va a ser mi punto inicial. Si este va a ser mi punto inicial, le coloco los 2 puntos y ahí ya tengo cuánto hay en X y cuánto hay en Y a ese inicio, a ese centro de mi arco. ¿Listo? Entonces pueden calcularlo por Solid, pueden calcularlo por geometría o pueden aproximarlo en una hoja milimetrada o con GeoAlgebra, como dicen ahí los compañeros. Señor. Profe, listo. Allá encontramos el centro del arco, pero ahora, ¿a dónde ubicarlo en el espacio? Porque es que lo que su merced ahorita lo colocó en un sitio aleatorio, pero nosotros en una construcción, digamos que en una fabricación de una pieza, y ubicarlo en el espacio para darle coordenadas en CNC, no sé. Entonces, uno cómo lo ubica en el espacio. ¿A qué se refiere en el espacio? Las coordenadas cero, ¿dónde las podemos ubicar? ¿Cómo se hace una ubicación? O sea, digamos, tengo una pieza de 20 centímetros por 20 centímetros, listo. Y quiero hacer un arco, quiero hacer un arco dentro de la pieza que para hacer un logo, alguna imagen o algo así, hacer un barrido de taladro, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se ubica en el espacio esa figura y se le da el 0, 0 y dónde, o sea, trazar el arco, ¿sí me entiende? Sí, por eso. Entonces, les recuerdo, acá, ese arco ustedes lo pueden hacer en cualquier punto. Miren que acá el arco se va a hacer desde el punto donde está la herramienta anteriormente. Entonces, en este ejemplo estamos usando coordenadas absolutas. Entonces, mire que estamos en x2, y2. Por ejemplo, yo podría hacer otra línea. Entonces, quiero hacer otra línea acá, N5, G01, y ahora quiero llegar a, por ejemplo, X4 y me quiero seguir ahí en Y2. ¿Listo? Si no le coloco el Z, él va a tomar el mismo Z que tenía. Y grafico. Entonces, miren que el punto inicial del arco va a ser donde está mi herramienta. ¿Dónde está mi herramienta? Entonces, esa pregunta de cómo ubicarla en el espacio depende de cómo usted lleve el orden de su figura. Entonces, vamos a saltarnos un poco acá y, por ejemplo, en esta figura. Entonces, en esta figura, ustedes van, hacen estas líneas, están en este punto acá, en ese punto que tenemos acá donde empieza como ese estilo de bombillo. Y en ese estilo de bombillo lo que hacen es que se paran ahí en ese punto. Y en este punto, miren acá el láser, acá en este punto, van a empezar su arco. Entonces, colocan las coordenadas de ese centro. Entonces, recuerden que siempre, siempre, siempre las coordenadas del centro van a estar en coordenadas relativas. ¿Listo? Siempre va a estar en coordenadas relativas. Entonces, si están parados en este punto, le dan la coordenada de ese centro y le dan el punto final. Entonces, mire, yo quiero hacer ese círculo hasta este punto. ¿Listo? Entonces, ahí lo que deben tener en cuenta es solo el punto final y dónde está el centro. El orden que ustedes lleven de la figura, entonces si pasamos, por ejemplo, a esto que yo tenía acá en Solid, entonces si borro esa medida, entonces acá inicié, hago esta línea, luego hago esta línea, y para hacer este arco, entonces le digo el punto final, que sería este de acá. Entonces le digo ese punto final, la coordenada del punto final en X y en Y, y le digo a cuánto está el centro desde mi inicio, que fue lo que medimos ahorita, que medimos desde acá hasta acá. ¿Listo? Entonces el orden de su pieza lo va a dar lo que usted vaya dibujando o vaya trazando. ¿Listo? Entonces eso es lo que va a dar dónde se va a realizar el arco.
El arco siempre empieza donde está la herramienta. Entonces, para este ejemplo que teníamos acá, miren que movimos mi punto, mi herramienta de X2Y2 a X4Y2 y ya mi arco empezó inmediatamente ahí, a pesar de que no modifiqué la línea 5. Si borro acá, volvemos a mi arco anterior. Volvemos al arco que empieza en X2Y2 porque es donde está la herramienta originalmente. Entonces, según el orden que usted lleve, eso es lo que va a permitir realizar el arco. ¿Listo? Preguntas, muchachos. ¿Listo? Entonces, este G02 es un arco hacia la derecha. Entonces, recuerden que mi herramienta está acá en X2Y2. Ese G02 me va a mover la herramienta desde el punto que está hasta mi X5Y5 en sentido horario. ¿Listo? Hacia la derecha. Ahora, ¿qué pasa si yo uso G03 en ese punto? Miren que solo cambié de G02 a G03. Miren que ya voy a hacer la otra parte del círculo. ¿Por qué? Porque G03 es mi arco, pero hacia la izquierda. Entonces voy a hacer el movimiento entre estos dos puntos, pero voy a girar en sentido antihorario. ¿Listo? Entonces, G02 para horario, G01, G03 para antihorario. ¿Listo, muchachos? Preguntas. Profe, Señor. si nos vamos saltando, digamos, si vamos a hacer otro arco, listo, está el G03 que ya le hicimos antihorario, pero entonces nos vamos a saltar a hacer otro arco en sentido, o sea, digamos que hacer doble círculo, doble arco, y el otro arco lo queremos también en sentido antihorario, entonces también nos tenemos que saltar 2 rayas. ¿A qué se refiere con saltar 2 líneas? Porque según, o sea, ahorita nos saltamos, estamos en N03 y su merced de 02, creo que era 03, y hizo la otra que 05, pero ya entonces la construcción fue en otro sentido. Entonces, si yo hago eso para hacer otro arco en el mismo sentido, ¿cómo sería el orden de la N? Entonces, recuerden que... No, aquí el número de líneas siempre va a ser consecutivo, Ahí entonces debí colocar G06. Ahora, ¿qué quiero hacer, por ejemplo? Si, por ejemplo, quisiera un arco que ahora empiece aquí. Ahora voy a empezar mi arco en X5Y5. Y voy a hacer un arco en sentido antihorario que suba, por ejemplo, acá. Ese punto de acá sería 5, sería 8. Sería X8, Y8. Entonces, línea 6. Entonces voy a hacer el arco en el sentido contrario. Va a terminar en X8, Y8. Es decir, voy a terminar aquí. Y voy a colocar el centro acá. Entonces, ese centro con respecto a mi punto de inicio. Miren que este es mi punto de inicio. En X no me estoy moviendo nada. Y en Y me estoy moviendo 3. ¿Listo? Ahí acoplaría el fin de un arco con el inicio de otro. Entonces miren que este segundo arco es un arco antihorario que va desde mi punto de inicio. Entonces mi punto de inicio es este. Porque ahora mi herramienta hizo este G02, hizo este arco y quedó ahí. Miren que eso se ve más claro acá. Entonces, empieza mi herramienta, llega ahí, baja, hace mi primer arco hasta X5, Y5 y ahora mi herramienta está ahí. Ahora yo quiero que vaya a X8, Y8, pero haciendo un arco en el sentido contrario. Entonces, empieza aquí el arco,
termina acá y yo coloqué el centro aquí. Aquí está el centro. ¿Listo? Y ahí termino mi otro arco. ¿Listo? Siempre se van a referenciar con respecto al punto anterior de la herramienta, contra el punto anterior. ¿Listo? Sí, eso depende como ustedes prefieran trabajar. Profe, y si hacemos un doble arco, pero con el mismo sentido, con el mismo, Entonces, o sea, como una ondulación. sí, no importa, ustedes pueden hacerlo en el mismo sentido. Entonces, acá sería, creo que lo borré. ¿Listo? Entonces, acá, ¿qué queremos hacer? Entonces, va aquí y si quiero hacerlo en el mismo sentido, lo puedo hacer, pero entonces ahora tendría que llegar a un punto más abajo. Entonces, si quiero llegar a un punto más abajo, puede ser x8 y2, por ejemplo. Miremos ahí qué hace. Ahí explotó porque coloqué mal el centro. Entonces puede ser y2. Anti-exploto. Entonces ahí hice otro arco en el mismo sentido. ¿Listo? Ahí hice otro arco en el mismo sentido. ¿Listo? Ahí hice Ok, otro profe, arco en gracias. el mismo sentido. Tienen que tener mucho cuidado donde colocan el centro. Porque miren que aquí donde quiero llegar es acá. Pero como el centro no está bien definido, no alcanzo a llegar a ese punto. Entonces, Johan preguntaba que si hay una ecuación. Entonces, se podría sacar por ecuaciones, pero es más sencillo sacarlo por geoálgebra, como hizo alguno de sus compañeros, o en una hoja milimetrada, o en SolidWorks. ¿Listo? En SolidWorks ustedes pueden graficar punto inicial, punto final, y hacen su dibujo. O pueden hacerlo en una hoja milimetrada. Lo que nos importa en este punto es que ustedes tengan claro cómo se meten las coordenadas, es decir, que este es mi punto final. La primera parte de mi comando de arco es el punto final y este es el espacio, la distancia que hay entre mi punto inicial y el centro, que es esto que tenemos acá. Este es mi punto inicial. Aquí yo calculo desde el punto inicial a cuánto estoy del centro del arco y esas distancias, ese delta X y ese delta Y, es el que le coloco al final de mi comando, que en este caso sería I5 J-2. ¿Listo? Menos 2. ¿Listo? No hay ecuación. Tocaría sacarlo por... No hay ecuación. O sea, la ecuación sería muy larga. Sale mejor por geometría o aproximándolo o en Solid. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? ¿Cómo se hace un Señor, offset en esas líneas? Listo, entonces, ya entrando en lo que son las actividades de su semana, entonces, ¿qué más tenemos acá? Puede existir un rango válido. Acá, digamos que esta figura es sencilla porque ustedes ya saben el centro. Entonces, acá, el centro, si van a hacer un círculo completo, entonces, si van a hacer un círculo completo, la ventaja es que miren que su punto inicial es el mismo punto final. ¿Listo? Porque ustedes van a hacer todo el círculo. Entonces empiezan en punto y hacen todo el círculo. Ya les había mostrado este ejemplo. ¿Y cómo harían, por ejemplo, este? Entonces acá
tienen un arco en este sentido y luego tienen un arco en este sentido. Miren que ahí les están dando el radio. Les están dando el radio, pero no les están dando el círculo. Entonces acá lo que pueden hacer es graficarlo en Solid con un arco de 2 puntos y el centro. Entonces miren que acá en Solid yo le puedo decir que haga un arco con centro y extremos. Entonces acá yo puedo calcular el centro y ahí él me dibuja el radio. Entonces puedo hacerlo de esa forma o puedo hacerlo con 3 líneas. ¿Listo? Y este arco superior sería G02 o sería G03. ¿Es horario o antihorario? ¿Es horario o antihorario? Antihorario. Entonces, si mi herramienta está acá, empiezo por esta línea, me tengo que mover hacia la izquierda, ¿sí? Donde está mi herramienta, o en forma antihoraria. Entonces sería G03. G03 para llegar de este punto a este punto abajo, luego otra línea y ahora un G02 para hacerlo de manera horaria. Señora. Pero entonces, digamos, si se empieza a hacer la pieza desde abajo, cambiaría, ¿sí? Si se empieza a hacer la pieza desde abajo, entonces empezamos en esta esquina, vamos acá, este sería horario, antihorario, aquí está mi herramienta acá, entonces sí, sería este antihorario y sería este horario. Entonces okay, sí. Pues ahí cambiaría, ahí depende de qué punto, o sea, por qué lado uno empieza a hacer la pieza. Sí, y sobre todo para el arco, que es lo que estamos manejando ahorita, depende el punto de inicio. Entonces, sí, miren que no es lo mismo si yo tengo mi herramienta acá y voy hacia allá, a que si tengo mi herramienta acá y me voy a devolver. Entonces, siempre tengan en cuenta dónde está su herramienta y hacia dónde van. Dónde está su herramienta y hacia dónde van. Ahí pueden hallar pueden hallar si es horario o si es antihorario. ¿Listo? Profe, en la construcción por ejemplo, esa que tienes, la chapa, esa de tipo bombillo, para definir los límites de un arco, ¿cómo se llegan a definir? Porque a veces uno puede, o sea, visualmente se engaña uno bastante, ¿no? En los límites. Sí, pero entonces ese límite, recuerde que el arco está limitado hasta el punto final. Entonces, aquí en la parte inicial del comando, aquí en su comando, usted le está diciendo el punto final. El arco va a llegar hasta ese punto final, no se va a pasar de ahí. ¿Listo? Entonces, ese es el que le da el límite a usted. Porque tiene que llegar a ese punto. Si no puede llegar a ese punto, el programa va a tratar de llegar a un punto cercano. Entonces, miren que acá, por ejemplo, si lo vemos ahí, él trató de llegar lo más cercano que puede al punto que yo le pedí. Pero esto nos generaría un error en la máquina porque yo le estoy diciendo que llegue a X8Y2, que sería acá, pero él no está pudiendo llegar porque el arco, este centro, no corresponde. Con un arco desde este punto y con ese centro no alcanza a llegar allá. Tendría que mover mi arco más hacia la derecha. Ahí ya me pasé. ¿Listo? Entonces, deben definir el arco para poder llegar ahí. Entonces, miren que ahí ya llega haciendo una interpolación horaria desde mi punto de inicio, que es arriba, hasta el punto final. Entonces, el límite siempre va a ser el punto final que yo le digo. En este caso, fue X8Y2. Profe, yo una pregunta en caso de que uno al hacer el plot vea el error y deje eso así y lo mande a la NC, ¿hay algún riesgo de daño en la herramienta?
Depende el centro de mecanizado, pero generalmente lo que hacen los centros de mecanizado es hacer una revisión inicial del centro, del código. Entonces, antes de correrlo, uno le puede dar verificar. Entonces, él lee el código, revisa y va a encontrar la falla. Va a decir, mire, no puedo llegar a esta instrucción o hay un fallo en esa instrucción y ya ahí toca empezar a revisar. Pero generalmente los centros de mecanizado tienen una función de verificación del código. Entonces verifican que el código que ustedes están tratando de enviarle se pueda realizar. ¿Listo? Entonces, dentro de las actividades que tienen para esta semana, entonces acá recuerden que en trabajo en clase está. Entonces, está sobre las condiciones de fresado, que es una lectura. Tengan en cuenta, lean bien muchachos, tengan en cuenta que yo les digo que solo es la página 599 y la página 600. Solo esas dos las necesitan para responder esta pregunta. Solo esas dos. El resto se las adjunto a manera de información. ¿Listo? Solo necesitan esas dos páginas. Y para el taller, entonces yo les digo que pueden usar la figura que ya tienen o pueden usar otra y van a hacerle un offset. Van a hacerle un desplazamiento a esa curva. ¿Listo? Van a hacerle un desplazamiento a la curva, a la figura que ustedes ya realizaron para el primer taller. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, miren que aquí está la distancia. Entonces ustedes van a ampliar eso, por ejemplo, 10 milímetros. Acá hay un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen esta figura y le hacen un offset, pues va a quedar con una parte desplazada. En este caso, por ejemplo, si tuviéramos este acá y voy a desplazar mi arco 1, un cuadro, entonces miren que todas las coordenadas se mueven. Ustedes los pueden desplazar, por ejemplo, para que les quede fácil, pueden desplazarlo en uno de los dos ejes. Entonces pueden desplazar este arco aquí en X. Y entonces el arco ya no iría, habría este arco acá, vamos a hacerlo acá rápidamente. Aquí entonces llego a ese final, N05, N06, entonces voy a levantar mi herramienta, G00, la voy a levantar a mi mismo X5, Y5, pero ahora Z, por ejemplo, punto 1, entonces ahí levanto la herramienta y ahora voy a mover mi herramienta voy a hacer ese offset acá, entonces ese punto ahora es X3, Y2, ¿listo? Entonces G00, X3, Y2, Z.1. ¿Listo? Aquí me devolví a ese punto. Ahora voy a bajar mi herramienta. Entonces voy a copiar esta línea. N08, G01, X3Y2, pero ahora voy a empezar mi corte. Menos .125. Y miren que ahora voy a hacer el mismo arco. Entonces, para hacer el mismo arco, ahora va a terminar aquí. Voy a mover todo un X hacia la derecha. Entonces, ahora ese G00 no va a acabar en 9. Entonces, G02, X5, no, ahora es X6. Y5 igual. Y miren que mi centro se va a mover lo mismo, se va a mover 1. Entonces, aquí tenemos ese arco. Aquí este se reduce a 2 plot. ¿Listo? Aquí dejémoslo. ¿Listo? Ahí toca definir bien el círculo, que es lo que les he dicho. Y ahí, miren que dejé el mismo centro.
el mismo centro, y estoy desplazando este arco una unidad en X positivo. Entonces está terminando acá y está empezando acá. ¿Listo? Entonces eso es lo que se les pide ahí. Cojan su figura y desplácenla. Si la figura es muy compleja, ahí les sugiero, hagan una sección con mínimo 4 arcos. ¿Listo? Mínimo 4 arcos. Pero que haga el offset. ¿Listo? Ese offset es simplemente un desplazamiento de mi figura hacia uno de los lados. Pueden hacerlo hacia X o pueden hacerlo hacia Y. ¿Preguntas sobre el taller? ¿Me puede repetir lo último, por favor? Es que se trabó un poco el audio. Listo, entonces para el taller van a hacer el desplazamiento, pero el desplazamiento es de todo el logo. De todo el logo. ¿Listo? De todo el logo. Desplazamiento lo realizan de todo el logo. O sea, hay que... Señor. Entonces, por eso les digo, si su figura es muy compleja, pueden usar una más sencilla. De 4... ¿Cómo que dijo, profe? ¿De 4 qué? De mínimo 4 arcos. Eso. Profe, una pregunta, bueno, la figura que realizamos Natalia y mi persona es las letras de la palabra Teinco. ¿Esa también tiene offset o solamente que tenga las curvas en las letras o que tenga el offset? Ahí ya tiene el offset. Ahí ya el hacer una letra una letra ancha, por decirlo así, no solo palitos, ahí ya incluye el offset. Por ejemplo, esta es un offset de una figura. Entonces acá tienen su figura inicial, y le hacen un offset y queda la figura externa. Entonces miren que se amplía toda la curva. En este caso, por sencillez, si ustedes quieren, lo pueden hacer el offset solo hacia un sentido. Miren que acá se hace en todos los ejes, en X y en Y. Pueden hacer el offset como se los referencia ahorita, solo en X o solo en Y. Y entonces van a tener su figura desplazada. Sí, solo pido que la figura se desplace. Es decir, en nuestro caso no habría que... Ya tiene el desplazamiento, mejor dicho. Sí, ya tiene el desplazamiento. Si es el Teinco que eran unas letras anchas, sí. Sí, señora, es ese. Listo, termino la grabación en ese punto.